la sesión. Entonces, la clase del día de ayer, pues estuvimos, bueno, clases anteriores en general, estuvimos retomando las definiciones de calor, los sistemas de unidades, el equivalente mecánico del calor con, ¿cómo se llama?, con la energía calorífica. Vimos la fórmula básica para hacer los cálculos de ganancia y de pérdida de calor. Vimos algunos ejercicios muy sencillos para calcular la cantidad de calor que gana o pierde un objeto en función de su cambio de temperatura. Explicamos qué es el calor específico, es esta constante de proporcionalidad que nos explica qué tanto calor hay que suministrar a un objeto para que su temperatura se modifique de cierta manera. Digamos que valores constantes altas o valores grandes del calor específico significa que tú necesitas poquito calor, necesitas mucho calor para lograr el cambio de temperatura. Constantes grandes, digamos que necesitas el caso contrario. Vimos también y el día de ayer pues platicamos de algunos ejercicios que no estaban simples, no están ya tan sencillos como los anteriores, pero son ejercicios para hacer cálculos de mezclas de calor, ¿no? O sea, cuando ustedes revuelven un material a alta temperatura con uno de baja temperatura y lograr predecir cuáles van a ser las temperaturas de equilibrio o cuáles van a ser las cantidades de calor perdido o absorbido por un material o por el otro. Vimos que nos quedaba esta fórmula, ¿sí? Esta fórmula, ubíquenla muy bien, es lo que se conoce en probabilidad y estadística como un promedio ponderado. Ahí lo van a ver en probabilidad y estadística en su siguiente semestre o quizás en el curso del siguiente año, ya que estén viendo ahí técnicas de promedio. Y resolvimos estos dos ejercicios, ¿sí? Aquí vimos la mezcla de dos objetos, aquí vimos la mezcla de tres objetos. Entonces ahí estamos recapitulando, resumiendo los últimos temas. Estos son los temas, digamos, más latosos. Ya que regresemos de vacaciones, porque bueno, también si le invertimos ahorita mucho tiempo de trabajo a este tema, pues bueno, no quiero ser pesimista, pero probablemente se les olvide, ¿sí? Se les van a atravesar ahí unas vacaciones, entonces probablemente se les pase alguna de estos detalles. Entonces, ahorita ya conocemos el tema, ya que regresemos de vacaciones, vamos a darle varias vueltas a este tipo de ejercicios, ¿no? Para que estén muy bien preparados para el examen. Es solamente una táctica aquí para los temas que estamos viendo. Y más bien nos vamos a pasar a los siguientes temas. Los siguientes temas son tremendamente más sencillos, ¿sí? Esto ya lo habíamos discutido el primer parcial. Los estados de agregación de la materia, el sólido, líquido, gas. Ya habíamos discutido que por ejemplo cuando pasamos de sólido a líquido, el proceso se le conoce como fusión. El inverso, solidificación, condensación, ebullición. De sólido a gas directamente, sublimación, ¿no? Entonces ya todo esto ustedes lo conocen, lo ubican. Digamos que no hay que dedicarle, no hace falta dedicarle tiempo. Incluso por ahí estudiamos algunas cosas un poquito más complicadas, como viene a ser el cambio de gas a plasma, ¿sí? Ahí más o menos platicamos cómo funciona eso. Y bueno, vamos a los cambios de fase. Lo importante de acá atrás es que ubiquen que con la ganancia o la pérdida de calor, ustedes pueden pasar de un estado sólido a un líquido, ¿sí? Agregándole calor al sólido lo van a fundir, o viceversa, a un líquido le pueden sustraer calor y en este caso mandarlo a estado sólido. A un líquido ustedes le pueden agregar calor y mandarlo a estado gaseoso, o a ustedes a un gas le pueden sustraer calor y en este caso el gas se va a condensar y va a formar un líquido, ¿sí? Incluso a este proceso de gas a líquido también le llaman licuefacción. Entonces vamos a aprender a hacer esos cálculos de cuánto calor hay que agregarle a un sólido para que se haga líquido, o por ejemplo a un líquido cuánto calor hay que sustraerle para que se vuelva sólido. Entonces ese es el siguiente tema que vamos a abordar. Entonces vamos a definir una constante
que vamos a estar representando con L mayúscula, que se le conoce como calor latente, ¿sí? Vamos a tener dos tipos de calor latente. Vamos a tener el calor latente de fusión, que es el calor necesario que tú necesitas agregarle al sólido para que se haga líquido, y vamos a tener también un calor latente de vaporización, que es el calor que tú le tienes que agregar a un líquido para que llegue al estado gaseoso. Ahora, no hay como tal un calor latente de condensación, pero si ustedes el calor latente se lo extraen a un gas, van a lograr que el gas se haga un líquido. Y por ejemplo, si ustedes al líquido, en lugar de agregarle ese calor latente, se lo quitan, van a lograr que el líquido se haga un sólido. Entonces, cuando ustedes agregan este calor latente de fusión o de ebullición o vaporización, ustedes van pasando del sólido al líquido al gas. Si ustedes quitan calor, ¿sí?, ese mismo calor latente de vaporización o ese calor latente de fusión, ustedes van a irse regresando del gas al líquido y del líquido al sólido. Entonces es muy importante entender que así funciona este calor latente. El calor latente se mide como caloría por gramo o joule por kilogramo, ¿sí? Entonces vamos a explicar cómo funciona un cambio de fase. Entonces hay vamos a hacerles una pregunta capciosa, a ver si alguien la puede contestar. Puede haber agua, escuchen con mucho cuidado, puede haber agua a 0 grados centígrados, líquido a 0 grados centígrados, agua líquida. ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí o que no? Pues sí, profe, es el hielo. Es que fíjate, ahí está lo capcioso de la pregunta. ¿A 0 grados centígrados ya es hielo o sigue siendo líquido? No. Es cambio del estado de la materia. Es el cambio del estado de la materia. O sea, ese es el detalle. En 0 es cuando cambia el estado. Entonces, o sea, eso es correcto. Pero fíjense, sí queda un poquito abierta la pregunta de que a 0 grados centígrados seguirá siendo líquido o seguirá siendo sólido. O los dos. Puede ser. Entonces, aquí, por ejemplo, Emilio él dice que a 0 grados centígrados sí sigue siendo líquido. Y que un puntito abajo es justamente cuando cambia. Entonces, para aclarar este punto y se entienda muy bien qué es esto del calor latente de fusión y de vaporización, vamos a establecer unas reglas muy sencillitas de cómo son los cambios de temperatura. Entonces, primero, los cambios los cambios de fase. ¿Cuáles cambios de temperatura? Los cambios de fase. El cambio de fase ocurre siempre a temperatura constante. Entonces, resulta que a 0 grados centígrados coexiste simultáneamente líquido con sólido. Igual, a 100 grados centígrados resulta que coexiste líquido con gas. Entonces, ese es el primer concepto y esta es pregunta de examen clásica que se les haga, ¿sí? ¿Cambia de temperatura algo que está cambiando de fase? La respuesta es no, su temperatura permanece constante. Entonces, mientras estemos ahí en el 0, vamos a tener las dos cosas simultáneamente. O por ejemplo, en el caso también del agua, mientras estemos a 100 grados, vamos a tener las dos cosas simultáneamente. Eso es lo primero que tienen que ubicar. Ahora, conforme ustedes vayan agregándole calor, porque acuérdense, el calor es diferente a la temperatura. Cuando ustedes ya alcanzaron la temperatura crítica, de hecho ese es el nombre que se le da a este punto, ¿sí? ¿Sí? Ustedes empiezan a quitar, por ejemplo, están en la temperatura crítica de 0 grados centígrados, ¿sí? Y tienen una revoltura de agua con hielo. Conforme ustedes en esa temperatura crítica le empiecen a agregar o le empiecen a quitar calor, el objeto el resto del agua se empezará a hacer sólida si es que le están quitando calor, o el resto del hielo se empezará a hacer líquido si es que ustedes le están agregando calor. Entonces, otra pregunta de examen: ¿qué produce el cambio de fase? El calor, ¿sí? Ya sea agregar calor o quitar calor.
Entonces la temperatura se mantiene fija, lo que varía en un cambio de fase es el calor. Y a esta temperatura, donde ocurre el cambio de fase, se le llama punto crítico. Por supuesto que otro de los factores que influyen en estos cambios de fase es la presión, ¿sí? Por ejemplo, un truco para un líquido. Ay, Elisita. Ahí está. Ya Elisita me vino a echar perfume. Dile sola. Es que viene llegando de la guardería. Bueno, disculpen ahí la interrupción, que me venía a saludar. Entonces, otra vez, retomando, antes de la llegada de Elisita. Por ejemplo, para un gas hacerlo completamente líquido, una forma muy tonta sería bajarle la temperatura, porque de hecho quizás no lo logren. Entonces, un truco para hacer eso de una manera más sencilla es agregarle presión. Entonces, el truco para, por ejemplo, producir una lata de aire, ¿sí? Estas latas que tienen un líquido y cuando tú abres la lata sale puro aire, el truco es bajarle mucho la temperatura y aumentarle muchísimo la presión. Entonces, por supuesto que la presión aquí juega un papel crucial en los cambios de estado, pero considerada la presión, pues va a implicar que los cálculos se vuelvan tremendamente horribles, ¿sí? De hecho, esos cálculos de cambio de fase son cosas que solamente se ven ya con cálculo diferencial así de lleno. Entonces, nosotros vamos a ignorar los efectos de la presión, pero sí es muy importante que ustedes conozcan eso, ¿sí? Ahora, por aquí tenía un diagrama. Ay, no, mi diagrama no está. ¿Dónde? Sí, no está mi diagrama. Necesito aquí buscar un diagrama, porque si no, no les puedo explicar lo que sigue. Denme un segundito en lo que lo saco de una página de internet. ¿Sí? Vamos a buscar el calor latente de fusión agua. Aquí necesito un diagramita para explicarles más o menos esto cómo va funcionando. Justo es esta. Entonces, en el eje horizontal vamos a poner el calor, vamos a graficar el calor. Y en el eje Profe, vertical... perdón que lo moleste. No, Perdón. sí, te escucho, dime. ¿Deberíamos de estar viendo la pantalla? Ah, caray, ¿cómo se llama? Se me perdió. ¿Ya se ve? Está cargando. Y ahora sí, profe, ya se ve, perdón. Sale, no, muchas gracias. No, si no, me voy de largo y ni la pongo. Muy bien. Entonces, para explicar esto, digamos que el diagrama que vamos a utilizar es este. Entonces, conforme ustedes agregan calor, ¿sí? O sea, avanzar aquí hacia la derecha significa que ustedes están agregando calor, están agregando energía. Entonces, si ustedes agregan calor, obviamente tiene que subir la temperatura. Entonces, supongan que tienen aquí un pedazo de hielo. Tienen hielo, no sé, a menos 50 grados centígrados. Entonces, ustedes le empiezan a agregar calor al hielo. Entonces, el hielo va a ir subiendo su temperatura. Va a ir de menos 50, menos 40, menos 30, hasta que lleguemos al punto crítico. Entonces, el punto crítico es cuando de los menos 50, por ejemplo, lleguemos al 0. Entonces, aquí cuando llegamos a la temperatura crítica, una temperatura crítica era lo que les decía al principio de la clase, se va a mantener fija, se va a mantener completamente constante. Entonces, ustedes van a seguir agregando calor en este lapso, y en este lapso la temperatura nunca va a aumentar. ¿Para qué sirve este calor que están agregando aquí? Este calor sirve para ir transformando el sólido en líquido, y ese calor que ustedes agregan aquí se le llama calor latente de fusión. Entonces, aquí la energía sirve para aumentar la temperatura. Llega un momento, llegan a la fase crítica, al estado crítico, que es este nivel. Entonces ahí la energía solo va a servir para hacer el cambio de fase. Una vez que todo el sólido se hizo líquido y no te queda absolutamente nada de sólido, es decir, todo el calor lo gastaste en convertir en otro estado de la materia, entonces otra vez el líquido empieza a subir de temperatura conforme tú le agregas energía. Y vas a volver a llegar a otro punto crítico. Entonces aquí están los 0 grados, aquí están los 100. Cuando llegas al punto crítico, la temperatura del agua se queda fija en 100, y conforme tú agregues calor,
este calor va a servir para que el líquido se transforme en gas sin que aumente su temperatura. Una vez que todo el líquido lo hayas logrado convertir en gas, otra vez al gas le puede seguir subiendo la temperatura. Entonces, este es el calor latente de fusión, calor latente de vaporización. Es ese extra de energía que hay que agregarle a algún material para que el material cambie de fase. ¿Sí? Entonces, no sé si hay alguna duda o comentario con este diagrama. Bueno, si no, ahora sí vámonos a la presentación. Entonces, la fórmula de calor latente de fusión es esta. Es el calor que tú necesitas suministrar para que exista ese cambio de, ¿cómo se llama?, de fase entre la masa, ¿sí? Entonces, obviamente, si tú quieres transformar un cachito de hielo chico en agua, tú necesitas poquita energía. Conforme quieras transformar una mayor cantidad de hielo en agua, pues vas a necesitar una mayor cantidad de energía. Por eso esto está dividido entre la masa, ¿sí? Entonces, para hacer los cálculos energéticos de cambios de fase, necesitamos conocer la constante del material, que es esta L, o sea, cuánto calor, la cantidad que necesitamos suministrar, y obviamente la cantidad de masa. Y ya con esto podemos hacer un ejercicio muy sencillo. Por ejemplo, tenemos un trozo de azufre, ¿sí? El trozo de azufre es de 200 gramos. Se encuentra a 119 grados centígrados. Digo, aquí no lo dice el problema, pero yo se los voy a explicar. La temperatura crítica del azufre es 119 grados centígrados. Justamente en esta temperatura es en la cual pasa de estado sólido a estado líquido. Entonces, si ustedes el azufre lo tienen a ¿cómo se llama?, a 300 grados centígrados, el azufre va a ser un líquido, ¿sí? Si ustedes le empiezan a bajar la temperatura hasta 119 grados centígrados, se va a hacer un sólido. Y por supuesto, por debajo de los 119, el azufre es completamente sólido. Entonces, por eso este valor, digamos que es como importante entenderlo, porque es 119. Entonces, tenemos 200 gramos a 119 grados centígrados. Como estamos en el punto crítico, la temperatura que se le agregue, o la energía que se le agregue, o la energía que se le quite, va a servir para que lo que esté sólido se pueda volver líquido, ¿sí? Entonces nos preguntan, ¿qué cantidad de esta masa de azufre va a fundirse si le agregamos 650 calorías? Entonces tenemos 200 gramos en esta temperatura crítica, entonces quiere decir que está sólido. Entonces, ¿cuánta energía le tenemos que agregar para que este sólido, parte de este sólido, se logre hacer líquido, ¿sí? Y aquí nos dan la constante del azufre, que es 13 calorías por gramo, 13 calorías por gramo. Entonces es muy sencillo. Despejamos la masa de esta fórmula. Entonces masa sube, L baja. Tenemos 650 calorías y nos las vamos a gastar a razón de 13 calorías por gramo. Entonces obtenemos aquí 50. Quiere decir que de estos 200 gramos, 50 se van a fundir. Si tú quieres fundirlo todo, le tienes que agregar más energía que 650 calorías. De hecho, si lo quisieras fundir todo, como te van a hacer falta, solo fundiste una cuarta parte, vas a necesitar, por ejemplo, 650 por 3, les da 1950 calorías. Entonces, para fundir los 200 gramos, necesitas más energía. Entonces, ¿qué es lo importante de estos problemas? O sea, vean que son problemas muy sencillos, la fórmula está así súper básica. Lo importante de estos problemas es que no vayan a confundir aquí los datos o los conceptos, ¿sí? Por ejemplo, un error que se podría cometer en esta fórmula es en la fórmula 200 sustituirlo y andar calculando una Q o una L que nada tienen que ver. Entonces vean que aquí aparecen varios datos. Entonces aquí es bien importante que vean que les preguntan qué masa de azufre se fundirá. Entonces 200 es un dato que de hecho no nos interesa, no nos sirve en el problema. 200 lo único que nos dice es que no se va a poder fundir todo el azufre. Otro ejercicio sencillo. ¿Qué cantidad de calor se debe suministrar a 100 gramos de hielo que están a 0 grados centígrados para que se transformen en agua a 20 grados centígrados? Y nos dan el calor latente de fusión, que es de 80 calorías por gramo para el hielo. Entonces, este problema se tiene que hacer en dos partes. Primero, necesitamos calcular cuánto calor se le tiene que agregar a los 100 gramos de hielo para
que de sólido pase a líquido. Entonces este calor, mientras se esté agregando, la temperatura del hielo y del agua que se va a estar produciendo a partir del hielo va a estar en 0 grados centígrados. Entonces de esta fórmula nos están preguntando calor. Entonces multiplicamos 80 por 100. Entonces necesitamos 8000 calorías para lograr el cambio de fase. Entonces vean, es muy sencillo. Ya que logré el cambio de fase, ahora ya tengo agua. Ya no tengo hielo, ahora tengo agua. Ahora quiero el hielo subirlo de 0 grados centígrados a 20 grados centígrados. Entonces voy a calcular el calor que necesito para hacer el cambio de temperatura. Y lo hago con la fórmula que ya habíamos discutido previamente. Entonces sustituimos aquí los datos. Vamos a pasar temperatura final 20, temperatura inicial 0. Entonces va a ser 20 por 1 por 100. Para subirle 20 grados la temperatura al agua, ¿sí? De 0 a, para pasar de 0 a 20 necesitamos 2000 calorías de energía. Y para saber o responder ya finalmente todo el ejercicio 7, sumamos la energía que nos gastamos en el cambio de fase más la energía que nos gastamos en el cambio de temperatura. Entonces la respuesta de este ejercicio son 10.000 calorías, ¿sí? Entonces vean, son problemas muy sencillos estos a comparación de los que vimos ayer, pero hay que tener mucho cuidado con la interpretación, ¿sí? Y pues bueno, dicho eso, con esto terminamos la presentación. Esta es la síntesis del tema. Platicamos del concepto de calor. El calor puede producir dos tipos de cambios. Puede producir cambios de temperatura, ¿sí? Y estos cambios de temperatura se logran hasta que se alcanzan equilibrios térmicos. Entonces esto fue la primera serie de ejercicios, ¿no? Cambios de temperatura producen cambios de calor producen cambios de temperatura. En esta última clase vimos que el calor también produce cambios de fase. Entonces, bien importante, el cambio de fase no se logra con un cambio de temperatura, ¿sí? Se logra con un cambio, en este caso, de energía. Y bueno, si alguien de aquí se arrepiente y se llega a meter una energía, a una ingeniería, bueno, ese cambio de energía le solemos llamar en la ingeniería, o esta energía que hay que agregar para lograr el cambio de fase se le llama entalpía, pero bueno, esa es otra historia. Entonces, con calor ustedes pueden, es decir, con energía, quitándola o extrayéndola, ustedes pueden lograr cambios de fase. Entonces, cuando ustedes quitan energía, ¿cómo se llama? Perdón, cuando ustedes agregan energía, se puede lograr que un sólido se funda, que un líquido se evapore, o por ejemplo que un sólido se sublime, ¿sí? O sea, que del sólido pasemos directamente al estado gas. Incluso aquí se pueden poner más procesos. Por ejemplo, a un gas, si ustedes le meten más energía, ustedes van a alcanzar un proceso que se llama ionización, ¿sí? Y es lo que da origen a un plasma. Entonces cambian de gas a plasma. Es otro ejemplo. Digamos que en casos bien extremos, por ejemplo con un láser, con el rayo de la muerte, hay unos experimentos que llegué a hacer cuando estaba en el posgrado. Por ejemplo, le enfocábamos un láser pulsado a un pedazo de oro y pasábamos de sólido a plasma de golpe a través de una enorme deposición de energía. Entonces, agregar calor logra cambios de fase del sólido al gas, incluso al plasma. Caso contrario, si ustedes tienen un material y le extraen energía, le quitan energía, es decir, le quitan calor, se puede lograr que, por ejemplo, el plasma se haga un gas, que el gas se haga un líquido o que el líquido se haga un sólido. Incluso en casos bastante extremos, ustedes pueden lograr que un plasma se convierta en un sólido. Por ejemplo, esa técnica se llama deposición por plasma. Es la técnica más común que se utiliza para fabricar espejos. Se le aplica una corriente así bastante potente a un pedazo de metal. La corriente eléctrica hace que este metal se convierta en un gas, y ese gas se lo acercas, este plasma, este gas, se lo acercas a una superficie, por ejemplo un pedazo de vidrio, y el metal se le pega al vidrio y logras un espejo de altísima calidad. Entonces estas técnicas se pueden utilizar para construir, para un montón de procesos industriales. Y nuevamente, ustedes seguramente el interés no es hacerse expertos en estas técnicas, pero tener conocimientos generales básicos de esto les puede abrir las puertas a que ustedes puedan trabajar en lugares que ni siquiera se imaginan,
¿sí? Por ahí pueden estar, ¿cómo se llama? Administrando en un hospital, administrando en un centro de investigación, o cosas similares. Entonces, imagínense que pudieran trabajar ahí en la contabilidad de Tesla. La cosa es que ustedes quieran hacerlo y tener un poquito de conocimientos generales de todas estas cosas les puede abrir la puerta para ello. Entonces, les voy a ir subiendo estas actividades. Estas actividades todavía no se las dejo. Ya se las voy a dejar a partir del martes para que se vayan descansados el fin de semana y luego no digan que uno los trae cortitos. Les dije que no les iba a dejar tarea en el puente y les dejé tarea y ni me di cuenta. Entonces, digamos, para compensar un poquito eso, estas actividades las dejamos más adelante. Si alguien las quiere ir checando, adelantando, por supuesto que lo puede verificar. El único pendiente que tienen son sus prácticas, sus videoprácticas. Y esas se entregan a más tardar la siguiente semana, es decir, antes de que nos vayamos de vacaciones. Entonces, no sé si haya alguna duda o comentario. Bueno, en caso de que no, aquí detengo la grabación.